nos toca atravesar, pensamos que Dios se ha alejado de nosotros, pero no es así. En los momentos más difíciles, Dios siempre ha estado en favor del hombre, siempre ha estado en favor de aquel que le ha servido, en favor de aquel que ha sido su adorador, nunca lo ha desechado, aunque sí le tocó pasar a todos momentos difíciles, que justamente eso es lo que vamos a ver en el mensaje en esta noche. Pero no por eso quiere decir que Dios estuvo lejos en esos momentos difíciles, sino que todo lo contrario. La presencia del Señor siempre estuvo. Mientras más difícil era la situación, más se notaba la presencia de Dios. Es así, realmente cuánto testimonio, ¿no? Cuánto ejemplo hay, ¿verdad? Desde que el mundo es mundo, desde la creación misma del Señor hasta el hoy, hasta hoy día, ¿verdad? Realmente para, bueno, poder atesorar todo eso y realmente convertirse a esas promesas, aferrarse a ese estilo, esta posibilidad, ¿verdad? De vivir así, creyendo convertidamente, ¿verdad? De esta manera, ¿no? Realmente, qué bueno que podamos justamente estar dentro de ese propósito que quiere el Señor, ¿no? Sí, es así, Cristian, y vos fijate que desde cuando el hombre comenzó a tener pruebas, dificultades, momentos difíciles, Dios estuvo siempre en favor de aquellos que eran temerosos del Señor, ¿no es cierto? Vemos el caso cuando Caín mata a su hermano Abel, ese dolor tan grande que causó en esa familia de Adán y Eva, el Señor nuevamente pone en ese consuelo para ese hogar un sustituto, y por eso es que lleva el tercer hijo, lleva de nombre Set, ¿no es cierto? Que quiere decir sustituto. Dios me ha sustituido, dijo Eva. Así que podemos ver que siempre el Señor trató de brindar el consuelo que el hombre, que la familia necesitaba. Así que en estos tiempos, de la misma manera, el Señor lo quiere hacer. Verdad, verdad. Así que bueno, nuevamente recalcamos, familia, a todos los oyentes, a toda la gran familia de FM Popular, a la gente, bueno, que siempre escucha, a la otra justamente que es por primera vez, aunque sea por curiosidad, está escuchando. O porque le contaron, pero en definitiva es un tiempo hermoso que usted le está dedicando a nada más ni nada menos que la eternidad para su alma, y que tan equivocado está el mundo, ¿verdad? Decir, bueno, después de esta no hay otra, ¿verdad? Claro, esa es la falsa resignación que tiene por desconocimiento, ¿no es cierto? Precisamente lo que no puede evitar es un día enfrentarse a la eternidad. No lo puede evitar eso el hombre, ¿no es cierto? Así que por eso es que justamente nosotros estamos tratando de hacer notar la necesidad que hay de estar en comunión con el Señor, aún en los momentos difíciles, ¿no es cierto? Voy a aprovechar también para saludar a Yayita, ella está diciéndonos en esta noche bendiciones, querido pastor, y a cada oyente. Y eso es lindo, que al finalizar el día alguien esté bendiciendo nuestras vidas. Eso es maravilloso. La hermana Yamile Garro desde allí de San Luis también lo está viendo. El Señor también pueda bendecir su vida. El hermano Delfio Reynoso también está viéndolo.
La hermana Yamile desde San Luis nos dice buenas noches, pastor, bendiciones a su vida, a sus seres queridos y a cada oyente y a Cristian y a su familia. Qué hermoso. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones y también que Cristian las reciba que son para su familia. Eso es lindo, saber que nuestra vida es bendecida. Amén, amén, pastor, claro que sí, lo recibimos con mucho amor, con el amor del Señor. Así que realmente, como usted lo dice, es realmente de un gozo realmente al 100% de parte de toda la familia, el saber que le bendicen, que oran por uno, que claman por uno, así que realmente recíbanlo de igual manera que es recíproco para todos ustedes. Amén. Saludamos también. Amén, amén, pastor. A toda la audiencia que se suma habitualmente a través de la red social Facebook y a través del diario y la señal 93.1 MHz, que sabemos que hay muchos que están prestando atención en este momento y qué bueno que así sea porque de esto se trata. Preste atención de la bendición que tiene el Señor para usted hoy, de la palabra que tiene el Señor para usted hoy a través del pastor Osvaldo Falcón. Pastor, ¿le parece que vayamos a la oración y después ya nos preparamos para la palabra? Amén. La palabra va a estar en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, del verso 28 al 39. Así que mientras yo estoy orando, pueden ir, aquellos que quieran seguir la lectura, pueden ir preparando allí su Biblia. La pastora Loreta desde allí de Villa Mercedes también dice Dios lo bendiga, pastor querido, y también bendiga a cada oyente y al hermano Papalía. Amén, gloria a Dios. Bien, entonces vamos a ir a la oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque nos permites invocar tu divino y santo nombre, rogándote, Padre mío, que en tu amor infinito, en tu misericordia, tu palabra pueda llegar en esta hora a donde la estén precisando y allí pueda ser prosperada según tú le envíes, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, por el día de vida, por la salud que nos has dado, por la protección que has brindado a nuestro hogar, a nuestros seres queridos, Padre Celestial. Merece, Señor, que te demos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre bendito. También rogamos, bendito Señor, por aquello que el enemigo quiere destruir. Mira donde está poniendo enemistades entre hermanos, Padre Celestial, entre padres e hijos, entre madres e hijas, aquellas divisiones que está causando, Señor, en el hogar, en las parejas, entre los propios hermanos, Señor amado, entre los tíos, los sobrinos, Padre mío, puedas tú estar obrando, Señor, y deshaciendo toda artimaña, toda obra del enemigo, Padre Celestial. Pedimos también, amado Dios, por aquellos que están en enfermedad, Dios amado, tu misericordia sea con ellos. Sabemos, Señor, que en tus tiempos este es el año agradable, porque así lo anunció tu amado Hijo Jesús, Señor, cuando allí en Nazaret se levantó a leer, Señor, en la sinagoga, y dijo después de haber leído, hoy se ha cumplido esta profecía, así que confiamos, Señor amado, que este es el año agradable, el año de dar libertad al cautivo, el año de sanar al enfermo, el año de restaurar, Señor, el año de liberar al oprimido. Por eso, Señor mío, confiamos en que tú lo quieres, Padre Celestial. También pedimos, Padre amado, en esta hora, por las autoridades de nuestra localidad, puedas tú estar dando, Señor amado, esa sabiduría, esa inteligencia y esa protección, Señor, al Departamento Ejecutivo Municipal, Dios divino, así también a cada uno de los concejales, Señor, sus familias, Padre Celestial, a los tribunos de cuenta, Padre bendito, al juzgado administrativo de falta municipal, a la jueza de paz de Coronel Molde, Señor, también así al comisario, Señor, y todos sus agentes, Padre celestial.
Te rogamos también, Padre mío, por los diputados y senadores de nuestra provincia, por nuestro gobernador, por nuestros ministros, Padre Celestial, y también, Señor amado, por quien lleva adelante el gobierno de esta nación, nuestro presidente, sus diputados, sus senadores, sus ministros, Padre Celestial. Y rogamos, Padre mío, por todos aquellos que están puestos en eminencia, como dice tu palabra, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Amado Padre Celestial, yo te ruego en esta hora que tú tomes dominio de este mensaje, Padre amado, y que pueda ser de provecho en aquellos que lo necesiten, Padre. Te lo ruego, mi Señor, en los méritos de tu amado y bendito Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor amado. Gloria al Rey que vive para siempre. Dios bendiga también al hermano Nahuel del Pozi, él está también. Bendiciones, siervo del Altísimo. Dios me lo bendiga. Gracias al Señor por esta enseñanza. Bendiciones, las recibo, las bendiciones que da mi hermano Nahuel. Y vamos a ir entonces a la lectura de la palabra del Señor. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, del verso 28 en adelante. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La gracia de Dios pueda ser con cada uno en esta noche, para que así podamos estar sacando esa palabra que el Señor nos da, el provecho que sea para cada uno de nosotros. Vemos entonces que a cada uno de nosotros el Señor nos habla y nos declara qué es lo que va a pasar con nosotros que somos escogidos del Señor. El apóstol Pablo le relata a la iglesia de Roma y dice, como está escrito,
por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto quiere decir en las situaciones difíciles que nos vamos a encontrar. Y precisamente esas situaciones difíciles nos dan la seguridad de que Dios nos ha escogido. Siempre, a través de la historia, a todos los que el Señor escogió, les tocó vivir momentos muy, pero muy desagradables, muy desagradables. Pasaron momentos muy difíciles, pasaron cosas que a lo mejor nosotros ni pudiéramos comenzar a transitarlas. Cuando el Señor le dijo a Abraham, un varón de 75 años de edad, habiendo vivido toda una vida en Ur, en Caldea, teniendo un muy buen pasar económico, se le aparece el Señor, según dice el libro de Génesis en el capítulo 12, del verso 1 hasta el 3. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué mejor para este varón oír estas palabras de parte de Dios? Pero estas palabras no le dijeron que no iba a pasar dificultades, que no iba a pasar momentos difíciles, que no iba a pasar por pesares, que no iba a pasar por temores, que no iba a poner en riesgo su vida el enemigo. Pero vemos que aquí Dios hace una promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Vemos entonces que el propósito de Dios fue, con este varón Abraham que él llamó, hacer de él una gran nación. Sabemos que él no tenía hijos, que Sarai, su esposa, era estéril, pero acá Dios le dice que lo va a hacer una nación grande. 75 años de edad, sin hijo, pero Dios se aparece y le dice que va a ser de él una nación grande. Pero no lo eximió de pasar momentos difíciles. Abraham, el enemigo de nuestra alma, quiso a él quitarle la vida para quedarse con su bella esposa, según dice Génesis capítulo 12, del verso 12 al 20. Luego, no conforme con eso, atacó a su sobrino, según lo relata el capítulo 14 del libro de Génesis, de los versos 12 al 16. Pero con todo esto, Dios seguía fiel a su palabra. Sí pasaban momentos difíciles, sí pasaban momentos de lucha, pasaban momentos donde tuvo que arriesgar su vida, armarse y defender a su sobrino Lot. Pero el Señor seguía estando con él, siempre le dio la victoria. Sufrió pruebas muy duras, pero de todas salió airioso porque Dios estaba siempre, siempre con él, como Dios se lo había dicho. Esto es lo maravilloso para que nosotros podamos conocer a quién estamos creyendo, a quién estamos depositando nuestra fe, nuestra esperanza. Todo podemos leerlo como historia a lo sucedido por Abraham. Pero en esto nosotros vemos que todos esos momentos difíciles que él le tocó pasar, Dios siempre estuvo a su lado. Dice también la palabra del Señor que su hijo Isaac tuvo miedo de que los filisteos lo mataran también para apoderarse de su esposa y sus bienes, y eso lo leemos en Génesis capítulo 26, del verso 6 al verso 29. Pero Isaac salió airioso porque Dios siempre estuvo con él, nunca lo desamparó. Igual que a su padre Abraham, Dios siempre estuvo con Isaac, nunca lo dejó solo. ¿Por qué? Porque le había juramentado a Abraham:
había tomado compromiso Dios con Abraham. Vemos entonces que cuando Jacob, el enemigo trató de destruirlo por todos los medios, el enemigo sabía que Jacob era el escogido, el bendecido por Dios. Primero intentó matarlo a Jacob por mano de su hermano Esaú, según Génesis 27, verso 41. Después trató de matarlo por la mano de sus suegros y sus cuñados, según Génesis 31:9. Después trató de matarlo por medio de los cananeos y los pereceos, según Génesis 35:1. Pero siempre salió airoso, porque Dios siempre estuvo con él. Dios le había hecho una promesa a su abuelo Abraham. Dios le había hecho una promesa a su abuelo. Y acá vemos cómo la promesa de Dios se extiende sobre el Hijo y sobre el Hijo del Hijo. Por lo que le había prometido a Abraham, es librado Jacob. Vemos entonces que aquellos momentos más difíciles que les tocó pasar a ellos, siempre salieron airosos porque Dios siempre estuvo con ellos. Vemos el caso de José. El enemigo quiso matarlo primero por mano de sus hermanos, leemos en Génesis 37:20. Después decidieron venderlo como un esclavo. En el Génesis 37:28 lo leemos así. Después leemos que Potifar, quien lo había comprado, lo envía a la cárcel. Lo vemos allí en Génesis 39 y 20. Pero de todas esas situaciones salió airoso, porque Dios siempre estuvo con él. Vemos entonces distintas situaciones de los escogidos de Dios, pero siempre salen airosos porque Dios está con sus escogidos. No los escoge para dejarlos abandonados, sino que por el contrario, los escoge porque quiere estar siempre al lado de ellos. Vemos lo que sucede con Moisés. Siendo Moisés un niño, el faraón intentó matarlo, dio la orden de que mataran a todos los niños, allí en el libro de Éxodo capítulo 1 y verso 16. Luego, ya siendo adulto, nuevamente intenta matarlo, lo vemos en Éxodo 2:15, Éxodo 10:28, Éxodo 14:5. El mismo pueblo de Israel, después que le había dado la libertad, quiso matarlo, lo leemos en Éxodo 17:4. Pero siempre salió airoso porque Dios siempre estuvo con él. En ningún momento Dios se apartó de él. Siempre Dios estuvo con él. Le tocó vivir momentos difíciles, pero siempre Dios estuvo con él. Con los escogidos del Señor, el Señor nunca nos deja solos. Lo vemos a través de la historia. Esto es para que nuestra fe se pueda ir a incrementando en el Señor. La palabra del Señor nos declara que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Entonces, si vemos cómo aquellos que pasaban situaciones difíciles, Dios estuvo con ellos, eso nos hace a nosotros crecer en esperanza y en fe para poder aferrarnos a lo mismo. Si habláramos de Moisés, no vemos cómo el Señor siempre lo libró de todo. Si hablamos de David siendo un niño, no lo querían, sus padres, sus hermanos no lo tenían en cuenta. Eso lo leemos en Primera de Samuel, capítulo 16:11. Un gigante intentó matarlo, Primera de Samuel 17:44, y él lo mató al gigante, él mató a Goliat. El rey Saúl intentó matarlo muchas veces. Lo vimos allí en Primera de Samuel 18:1, es la primera vez que lo intenta matar, pero después lo intenta matar muchas veces más. Después lo manda a una misión suicida para que lo maten los filisteos, eso lo vemos en Primera de Samuel 18:25. Pero él siempre salió airoso, porque Dios siempre estuvo con él. Dios lo había escogido, Dios estuvo con él. Vemos cuando el rey Nabucodonosor
intentó matar a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, intentó allí arrojarlos al horno de fuego porque no quisieron adorarlo a Nabucodonosor. Ellos se mantenían fiel adorando a Dios, pero pudieron salir airosos porque Dios siempre estuvo con ellos. Y se da testimonio allí en el libro de Daniel capítulo 3:19, cuando lo intenta matar, y cuando ellos salen victoriosos, airosos, porque Dios está con ellos, en Daniel 3:25. Al mismo Daniel dice que los gobernantes, los sátrapas del rey Darío de Persia, quisieron matarlo a Daniel, según dice el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 7. Pero él salió airoso porque Dios siempre estuvo con él, según Daniel 6:22. Todos ellos fueron librados, todos, por un pacto que Dios había hecho con Abraham. Allí en el libro de Génesis, capítulo 17 y versículo 17, se narra ese pacto que Dios hace con Abraham. Entonces, si Dios se había comprometido, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y en el verso 8, y les dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, Isaac circuncidó al 8º día, Isaac circuncidó a Jacob al 8º día, Jacob circuncidó a los 12 patriarcas al 8º día. Había un pacto de sangre, había un pacto de circuncisión, y Dios estaba dispuesto a cumplir ese pacto. Y ese pacto era precisamente bendecir a la descendencia de Abraham, a quien Dios llamaba su amigo. Entonces vemos que todos pasaron por momentos difíciles, pero Dios mantuvo fiel su palabra de bendecir y proteger a aquellos que Él había escogido. Nosotros tenemos mejor dicha que ellos, mucha mejor dicha que ellos. ¿Y por qué decimos eso? Porque nosotros pertenecemos al último pacto que Dios hizo con el hombre. A través de los tiempos, Dios hizo 7 pactos con la humanidad toda. 7 pactos. Y no hay más pactos. Dios hizo esos únicos 7. El pacto primero que hizo en el Edén, después que se llama pacto edénico, después el pacto noásico que hace con Noé, donde pone por señal el arco iris, el pacto abrahámico que pone por señal la circuncisión Dios, después el pacto sinaítico, después hace el pacto que hace con Fitne, el sacerdote, después el pacto que hace con el rey David, después el pacto que hace con nosotros a través del Señor Jesús, cumpliendo lo que había profetizado Jeremías 31:33, donde decide hacer el último pacto el Señor. Y de eso nos da fe el Señor Jesús, diciendo allí en el Evangelio, según lo relata Mateo, el capítulo 26 y el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Eso es lo lindo. El nuevo pacto tenía la particularidad de remitir el pecado del hombre, que no lo tuvieron los otros 6 pactos. Los otros 6 pactos nunca quitaron el pecado, pero este último pacto que el Señor hizo con nosotros, ese sí quita el pecado. También lo relata Marcos allí en su Evangelio, capítulo 14 y verso 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
Lucas lo relata y dice allí en su capítulo 22 y versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Qué maravilloso es saber que pertenecemos a ese pacto. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos libres de luchas, de pruebas, de tribulaciones, que no nos distraigan las distintas situaciones que nos toquen atravesar, que eso no sea motivo para que nosotros nos alejemos de nuestro amado y bendito Dios, sino que todo lo contrario. La palabra dice por boca del apóstol Pablo, según le dice a la iglesia de Éfeso, allí en el capítulo 1 y en el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero eso no quiere decir que no tengamos pruebas, que no tengamos lucha, que no tengamos situaciones difíciles. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de ello. El mismo Hijo de Dios, pasando situaciones difíciles, pasando por pruebas, pasando por lucha, pasando por burlas, pasando por cárcel, pasando por ser tomado por prisionero, siendo azotado, crucificado, desnudado delante de la multitud, siendo el Hijo de Dios. Le tocó pasar por momentos difíciles, pero Dios siempre estuvo al lado de él. Así también el Señor a cada uno de nosotros, de la misma manera el Señor está con nosotros. Por difíciles que sea el momento, por difíciles, en estos momentos más difíciles, para nosotros deben ser momentos de fe en nuestro amado y bendito Dios, en su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el Espíritu Santo, nuestro divino guía. Momentos de fe, momentos difíciles, pero momentos de fe, momentos de depositar nuestra confianza en el Señor, momentos de decirle, Señor, si tú me has traído es porque, Señor, algo pretendes de mí. Y aunque tenga que pasar esta situación, yo sé que tú estás a mi lado. Yo sé que tú estás junto a mí, Señor. Yo sé que tú eres quien me fortalece. Por eso decía el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, allí en el capítulo 12 y en el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Quién podría pensar que un siervo como el apóstol Pablo podría pasar por toda esta situación que él nos describe? Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustia. ¿Qué podría decir? ¿El Señor no está conmigo? Al contrario, él muy por el contrario dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aprendamos de la palabra del Señor, de la palabra de nuestro amado y bendito Dios, de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aun cuando estemos en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, Dios está a nuestro lado. Bendito sea el amor del Señor. Decía el apóstol en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos creído. Por difícil que sea la situación que nos toque atravesar, estar seguro en quién hemos creído. La palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos que Moisés, cuando le tocó pasar esos momentos difíciles, que el faraón le había dicho, la próxima vez que vea te mato, la palabra del Señor dice allí en Hebreos capítulo 11 y el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
No hay que temer, hay que sostenerse como viendo al invisible. Allí está nuestra victoria, allí está nuestra ganancia. Si nosotros nos podemos sostener como viendo al invisible, hagamos nosotros como hizo Moisés, sostengámonos como viendo al invisible. Por eso dice el libro del profeta Isaías, allí en el capítulo 45, el verso 22 y 23. Mirad a mí, dice, salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Qué maravillosa oportunidad la que Dios nos da, para que nosotros en momentos difíciles, en momentos de angustia, podamos depositar nuestra fe a Él. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, porque si nuestra fe no alcanza para sostenernos como viendo al invisible, entonces miremos al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Miremos a aquel que le dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para darnos victoria a cada uno de nosotros, para ponernos en la plena confianza en que el amor de Dios se revela a nosotros. ¿Y cómo se revela? En toda nuestra incredulidad se revela en un Cristo crucificado, para darnos victoria, para sacarnos airiosos, para darnos el triunfo, para fortalecernos en el amor de nuestro Señor, para darnos de su divina gracia, para decirnos, yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Eso es lo que el Señor pretende de cada uno de nosotros, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que sepamos que Él está a nuestro lado, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación. El Señor ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Alabado y glorificado sea el Señor. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es el Señor, así que no importa cuál sea la situación, el enemigo querrá traernos problemas, el enemigo querrá traernos enfermedades, sostengámonos como viendo al invisible. El enemigo querrá atacar a nuestros familiares como lo hizo con Abraham atacando a Lot. Confiemos en el Señor. La palabra dice que después que Abraham liberó a Lot, encontró a Melquisedec, aquel rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y después de que Abraham le diese a Melquisedec los diezmos, allí fue bendecido por este sacerdote. Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de los Hebreos que el Señor Jesucristo es sacerdote semejante a Melquisedec. Él tiene para bendecirnos mucho más que el pan y el vino que ofreció Melquisedec. Él ofrece su propia carne. El Señor Jesús ofrece su propia sangre para redimirnos de nuestros pecados, para liberarnos de nuestras angustias, para afirmarnos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, para darnos la victoria sobre el enemigo de nuestra alma. Hay momentos difíciles, pero no estamos solos, hermanos, ni siquiera desprovistos de arma. Por eso decía el profeta Isaías que no hay arma forjada que se levante contra nuestra para poder vencernos. ¿Y por qué es así? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad. Sean vestidos con la coraza de la justicia. Sean calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, si el Señor en su armadura nos provee de un escudo de la fe
para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. Esperemos los dardos de fuego, pero estemos confiados que el Señor nos ha dado el escudo de la fe, donde esos dardos serán apagados y ningún daño podrán hacernos, porque bien leíamos en la palabra del Señor, hermanos queridos, donde Él nos decía que nadie nos podrá apartar, nadie nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo. Tribulación, decía el verso 35, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, aleluya, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada creado que nos pueda apartar del amor del Señor. Podamos serle fiel al amor que el Señor tiene. Podamos serle fiel al amor que el Señor nos da. Porque aunque haya momentos difíciles, nada nos puede apartar del amor del Señor. Alabado y glorificado sea mi amado y bendito Dios. Por eso, hermanos queridos, tenemos esa esperanza que el Señor nos da la victoria, pero para poder tener victoria debemos enfrentar los momentos difíciles, debemos ir a la lucha cubiertos con la armadura de nuestro Dios. Allí donde el Señor nos viste, el enemigo sabe que nos ha vestido el Señor. Y la palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, hermano, no importa la situación en la que estemos pasando, dejemos de lado eso y pongamos nuestra esperanza, pongamos nuestra fe, pongamos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, en aquel que se sostuvo Moisés, como viendo al invisible, como dice tu palabra. Sostengámonos como viendo al invisible. Él hace la invitación, mirad a mí. Y si acaso no nos alcanza, tenemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Alabado sea el nombre del Señor, para mirarlo y para ser salvo, para mirarlo y ser victorioso, para mirarlo y decirle, Señor, socórreme, aleluya. Aquel que no dejó que Pedro se hundiera en las aguas, no nos dejará a nosotros que nos hundamos en la desesperación, en la angustia, en la tribulación. Así como socorrió a Pedro, de la misma manera extenderá su mano y nos socorrerá a nosotros. Gloria y gloria al Rey que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor, que siempre está con nosotros, siempre está a nuestro lado, aleluya. Él no nos deja. Si hay dificultades, Él está a nuestro lado. Si en nuestro camino el enemigo lo sembró de espinas, los pies de nuestro Señor Jesucristo pasaron primero. Él apagó el filo de esas espinas. Él fue lastimado por mí para que yo pase en seguridad detrás de Él, para que yo le siga con gozo, le siga con alegría, le siga alabando, glorificando y bendiciendo su divino y santo nombre. No importa la lucha, no importa la prueba, no importa la dificultad, lo que importa es que somos escogidos de nuestro Dios para ser semejantes a Jesucristo, su Hijo amado, dice la palabra. Y eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros creemos, que en las dificultades el Señor está a nuestro lado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! ¡Gloria al Rey que vive y reina!
Por eso, hermanos queridos, tenemos esta bendición mucho más grande. Esta bendición se ha sellado, este pacto se ha sellado con la sangre del Hijo de Dios. Este pacto se ha sellado con la carne del Hijo de Dios para garantizarnos por medio de Dios todo eso, que Él siempre estará a nuestro lado, Él siempre será nuestro oportuno socorro, Él siempre será nuestra bendición, Él siempre será para nosotros ese manantial de agua para que podamos beber, para que podamos saciarnos, para que podamos llenarnos. Él dijo: el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos como de agua viva. Permita y deje que esos ríos fluyan para bendición de todo aquel que en angustia, en desesperación, tenga ansias de beber, que pueda beber del agua de la vida, que pueda beber de ese Espíritu Santo que el Señor ha querido poner en cada uno de nosotros. Alabado, glorificado y bendecido sea el nombre del Señor. Ansama Rey, gloria al que vive. Santo es mi Rey, santo es mi Rey, santo es mi Rey. Hermanos, aprovechemos tiempos difíciles, tiempos de fe, tiempos de victoria, tiempo de victoria, tiempo de victoria para el pueblo de Dios. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia, cumpliendo con la voluntad de mi amado Dios. Voy a bendecir el pueblo del Señor, como Dios manda en su palabra, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén, pastor. Qué bueno poder compartir esta gran verdad, poder atesorar esta gran verdad y así de esta manera poder llenarnos hoy también, poder terminar este día con esta gran bendición de lo que nos ha hablado el Señor. Amén, Cristian, muchas gracias, y el Señor pueda bendecir a cada oyente y su palabra pueda ser prosperada en aquellos que el Señor la ha enviado. Claro que sí, así estábamos clamando, orando al Señor para que toda esta tierra sea bendecida, sea prosperada, sea sanada. Amén. Pastor, muchas gracias. Nuevamente ha sido realmente una gran bendición nuevamente poder contar con su palabra, con su ministerio. Saludamos a la pastora, a toda la familia, a toda la gente, ¿verdad? De toda esta gran familia que está en el ministerio, ya sea aquí en Coronel Moldes, en San Luis, en Villa Mercedes. Bueno, realmente ha desparcido la semilla de todos ustedes el Señor por esta tierra, así que el Señor los siga usando de gran manera. Bueno, Cristian, muchas gracias y bendición también para tu hogar, tu familia y también para todos los oyentes. Bueno, vamos a compartir una alabanza, va a cantar Miriam, una linda adoración llamada En tu presencia, y nosotros quedamos en privado, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Amén.